Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nextpanama.com/envivo. Conmigo Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y candidato a presidente del Colegio de Abogados. ¿Cuándo lanza su candidatura, don Carlos? Bueno, en el día de mañana vamos a tener una conferencia de prensa para hacer una declaración programática de lo que pretendemos con esta aventura de intervenir en las elecciones del próximo mes de julio. Bueno, usted viene dándole, esa gota de agua ahora dando la roca desde los tiempos, de hace mucho tiempo, pero el CEMIS yo pensaba que había sido un punto de inflexión en la relación gobierno o gobernantes-país. Y ahora estamos exactamente, yo creo, en el punto cero nuevamente. Sí, definitivamente que el país está viviendo un momento... yo creo que las situaciones son diferentes porque hay un nivel de conciencia ciudadana mucho mayor que cuando estaba de boga el tema del CEMIS. Hay muchas más organizaciones de la sociedad civil que están llamando a un gobierno ético, a una transparencia en el manejo de la cosa pública y a una rendición de cuentas de los funcionarios. Esto hace que se maneje, por lo tanto, en la opinión pública y a través de los medios, con mayor agilidad y con mayor frecuencia los temas que tienen que ver con la mala administración pública. Yo siempre he visto al gobierno como este leviatán que es indomable, es decir, tiene sus propias reglas, tiene su propia dinámica, tiene su propia forma de manejarse las cosas, y esto es como si fuera recurrente por la propia forma en la cual está creado el Estado panameño. Sí, yo creo que, y lo han dicho muchos pensadores y politólogos, que el poder en manos de quien sea que está ejerciendo el poder del Estado es un monstruo que tiene que ser controlado. Y es la labor esencialmente de la sociedad civil servir de control de ese poder y de los abusos del poder. Yo creo que en toda sociedad democrática, moderna, el rol y el papel de la sociedad civil, de los medios de comunicación, que tienen esta labor de servir de control del excesivo poder o del monstruo del ejercicio del poder. Yo creo que empezamos a entenderlo como sociedad civil y empezamos a hacer uso de ese poder que tiene la ciudadanía. ¿No cree usted que el término sociedad civil e independiente ha quedado tocado de muerte después de la incursión de mucha gente que venía con ese título en el gobierno? No sé, yo sí tengo que reconocer que en esta gestión gubernamental hay un fenómeno particular de que algunos miembros que estuvieron activos en la sociedad civil han decidido a nivel personal, es una decisión personal de pasarse a la otra acera, pasarse al ejercicio del poder, cosa que no criticamos, después que cada uno de ellos pueda dar cuentas de su decisión personal. Pero no creo que eso tenga que ver o no debe afectar a la sociedad civil. Lo que yo creo que hay que ayudar a entender a la sociedad su rol y esta tarea de controlar el poder. Los dirigentes de la sociedad civil que toman su opción personal y asumen puestos en el gobierno, es decir, se pasan a la acera del ejercicio del poder, dejan de ser parte de la sociedad civil y están siendo o deben ser sometidos por la vigilancia de la sociedad civil. Pero, es decir, por ejemplo, redes sociales, la verdad es que los golpes son, le tocó en su momento a Idalia Martínez, la semana pasada le tocó a Angélica Maitín, y son despiadados. Se puede decir que estos que pasaron a la acera de enfrente, el público lo está mirando con una lupa todavía más grande que a los políticos. Sí, y está bien. Yo creo que es justo que a los que en algún momento asumieron la vocería de una posición de reclamar al poder controles, de reclamar transparencia,
deben ser los primeros en dar ejemplo. Y si no dan ejemplo, si se alejan, si son incoherentes con lo que su actuación cuando estaban en la sociedad civil, merecen definitivamente que se les juzgue o que se les señale de la forma que se les señala. Yo en esto no tengo problema con que sea de esa manera, porque esperamos que una persona que ha tenido una actitud y una conducta de vigilantes del poder, Sí. una vez que ejerza el poder, no sepa ejercer el poder, entonces no merece estar en el puesto que está desempeñando. Usted habla de los contrapoderes o los contrapesos. Uno que está señalado a jugar el rol de contrapoder por excelencia es la prensa. Pero la prensa pareciese que está conformándose, es decir, como una parte del poder, expedientes que salen publicados en los periódicos antes que se terminen indagatoria, anuncian detenciones antes que ocurran. Es decir, el sistema está fuera de control. Sí, yo creo que hay una crisis en ese sentido, Fernando, generalizada y que hay que tener cuidado. Definitivamente el rol de los medios de comunicación es crucial en el contrapeso que hay que darle al poder. Sin embargo, en el tema de administración de justicia, Sí. El peligro que está, o el peligro que puede haber es que la prensa empiece a ser un elemento que lesiona la independencia judicial. Toda vez que pasa un límite que no debe ser el campo propio que le corresponde a la prensa. Yo creo que en este caso los funcionarios, yo creo que por sentirse presionados por la demanda ciudadana, se empiezan a filtrar información a algunos medios que tienen más influencia o compran influencia en determinados medios o instancias del ejercicio de la administración de justicia. Esto hacen distorsionar el rol que la prensa o los medios de comunicación deben ejercer, porque se empieza a hacer juicios mediáticos. Y eso altera y lesiona la independencia judicial. Hay principios garantistas de los procedimientos en la administración de justicia que no deben rebasarlo por presiones de ninguna clase. Claro. No solo de presiones de los políticos, no solo de presiones de intereses económicos, pero tampoco por presiones que puedan ejercer los medios de comunicación que hacen que los juzgadores sean temerosos a la hora de actuar. Nosotros necesitamos, por lo tanto, fortalecer administradores de justicia que actúen sin miedo y sin esperanza, sin miedo de sanción y sin esperar ninguna recompensa por su actuación. Deben actuar en función de las normas, de la Constitución, de las leyes. Don Carlos, ¿la relación con Idalia Martínez en CENIAF ha mejorado? Bueno, yo no sé si ha mejorado, Fernando. Yo creo que, por una parte, las organizaciones que trabajan con la niñez han exigido una investigación de las denuncias que hizo en su momento la directora de la Secretaría de la Niñez, porque ella hizo acusaciones muy serias a organizaciones de mucho prestigio y de muchos años de trabajo, que no es garantía de que no pueden estar haciendo las cosas mal. Claro. Yo creo que es importante que se hagan las investigaciones necesarias y que se puedan dejar en evidencia si las actuaciones de una parte o de la otra tenía otros intereses distintos a buscar la verdad de los hechos. El hecho de que se haya creado o que la Junta Directiva haya creado una comisión para investigar el tema de las adopciones, me parece bien, porque es parte de la responsabilidad de los funcionarios permanentemente estar evaluando el proceder de las diferentes instancias o instituciones del Estado. Sin embargo, eso deja por fuera una serie de acusaciones que hizo la directora de la Secretaría, pero al mismo tiempo las organizaciones sociales
que están asumiendo parte de la responsabilidad del Estado. Exacto. Hicieron acusaciones serias con la forma como se está dirigiendo la Secretaría y han solicitado directamente por responsabilidad que tienen con la población a la que atienden, se ha solicitado la destitución de la secretaria de la Secretaría porque ha demostrado incapacidad en el manejo de esta institución y porque no ha demostrado dominio de las normas y las leyes que regulan la atención de menores en Panamá. En ese sentido, creo que urge que el Estado y las autoridades competentes también tengan que investigar si efectivamente las acusaciones que se han hecho contra la directora tienen algún tipo de fundamento, porque estamos poniendo en peligro a una población vulnerable. Muy vulnerable. Y entonces ustedes, porque en la reunión con el ministro Vázquez como que se le dio un espaldarazo al trabajo y se pidió, bueno, vamos a darle tiempo para ver cómo funcionan las cosas. Se dio un tiempo prudencial. ¿Ustedes volverán a reunirse con el ministro Vázquez? ¿Cómo lo harán? Mira, el tema no es el ministro Vázquez, que es un buen negociador. Sí, un hombre que es político. Y que es muy político, ¿verdad? Por sus venas domina una conducta política, cosa que es buena, pero no ha resuelto el problema el conflicto, el fondo del conflicto. De hecho, la directora de Malambo Lourdes ha mantenido su posición de que ella no se va a sentar a una mesa para recibir insultos y desagravios de parte de la directora de... pero con insultos, incluso. Insultos, sí, y falta de respeto. Entonces, en ese sentido, se ha resuelto en la medida en que ella no está allí porque no está dispuesta a seguir aceptando y que se le falte el respeto no solo a su trabajo, a la institución como persona, sino a los miles de personas que creen en el trabajo que se hace desde Malambo y a la población que ella está atendiendo. ¿Y su relación con los otros hogares, por ejemplo, el de Fátima o el de... Mira, yo creo que hay una queja generalizada y por eso aprovecho para insistir en este caso al presidente, quien es el que tiene la responsabilidad, porque yo creo que hay que aclararle a la población que el ministro del MIDES es un intermediario, el que nombra a la directora es el presidente, y por lo tanto el que debe interesarse en una investigación profunda y seria de la actuación de la directora del CENIAF es el presidente. Y no dejarle esto en manos del ministro que no tiene capacidad para resolver el fondo serio de las acusaciones de ambas partes que se han dado en este conflicto. Bueno, quiere decir que eso está en una especie de... Sí, está impas. En impas, diría, está congelado, pero el problema está allí.